Hola, mi nombre es Daniela y te saludo desde Los Cabos, Baja California Sur. Te invito a que aprendamos juntos el versículo de memoria. Se encuentra en Éxodo 9:35 y tal como el Señor lo había dicho, por medio de Moisés el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Que Dios los bendiga. En un mundo donde la obstinación se suele disfrazar de fortaleza, el relato del faraón representa una advertencia certera para todo el que elige resistir a la voz divina. No estamos ante una historia antigua sin relevancia, sino frente a una exposición contundente de lo que ocurre cuando la voluntad humana se endurece frente a la misericordia de Dios. Cada una de las plagas no solo fue una muestra del poder divino sobre los ídolos egipcios, sino también una llamada progresiva al arrepentimiento. Una oportunidad para reconocer que hay un solo Dios soberano sobre todo lo creado. Las confrontaciones de Moisés con el faraón no fueron un espectáculo político ni una simple rebelión de esclavos, sino una batalla espiritual por el corazón de una nación entera, y especialmente por el de su rey. Elena de White afirma que por espantoso que fuera, este castigo evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir, Patriarcas y Profetas, página 278. Las plagas no eran un fin en sí mismas, sino una advertencia llena de gracia. Aún en medio del juicio, el Señor ofrecía espacio para el arrepentimiento. El endurecimiento del corazón de Faraón no se debió a una acción arbitraria del cielo, sino a su reiterada negativa a la evidencia divina. Como dijo la sierva del Señor, toda manifestación de poder infinito que él rechazaba lo empecinaba más en su rebelión, Patriarcas y Profetas, página 273. Y es ahí donde el corazón humano se vuelve un campo de batalla. Cada decisión que toma frente a la verdad revelada lo acerca más a la luz o lo sumerge más en la oscuridad. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Viernes, 25 de julio. Las plagas. Repaso. Las primeras plagas ya evidenciaban una estructura clara. No eran catástrofes aleatorias, sino mensajes específicos contra las deidades egipcias. Con la vara convertida en serpiente, el Señor demostró que su autoridad estaba por encima del símbolo sagrado del faraón. Cuando el agua del Nilo se volvió sangre, Hapi, el dios del río, quedó en vergüenza. Las ranas, las moscas, los piojos, las úlceras, el granizo, las langostas y finalmente la obscuridad no solo eran fenómenos naturales usados por Dios, sino señales claras de que los dioses de Egipto eran incapaces de proteger, sanar o proveer. Ninguno de ellos respondió. Ninguno mostró poder. La única respuesta fue silencio, el silencio de la impotencia frente al Dios vivo. Y sin embargo, el corazón del faraón se endurecía. No porque Dios lo forzara, sino porque su orgullo no le permitía reconocer su pequeñez. Aun cuando los magos egipcios decían, dedo de Dios es este, Éxodo 8:19, el rey se negaba. Las evidencias eran claras, pero como todo corazón que se acostumbra a desobedecer, terminó interpretando los juicios divinos como desafíos personales. En lugar de rendirse ante la misericordia, se aferró a su trono y a su falsa divinidad. ¿No ocurre lo mismo hoy con tantos corazones que prefieren sostener una apariencia antes que rendirse a la voz del Espíritu Santo? Desde el domingo fuimos introducidos a la escena del conflicto espiritual que se avecinaba. El faraón, símbolo del poder humano en rebelión, preguntaba: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Éxodo 5:2. En esa pregunta se encapsula la esencia de la incredulidad. No es la ignorancia la que nos separa de Dios, sino el desprecio por su autoridad.
A lo largo de toda la semana vimos cómo Dios se dio a conocer mediante actos de juicio y misericordia, no solo para que el faraón supiera quién era Jehová, sino también para que su propio pueblo lo reconociera y confiara en su liberación. Cada plaga fue una respuesta al desprecio del faraón y, a la vez, un testimonio para Israel. El lunes se nos recordó que el corazón del faraón no fue endurecido de manera arbitraria por Dios. Las escrituras son claras en mostrar que primero fue él quien cerró su corazón, quien rechazó la voz del cielo. Solo después, Dios confirmó esa decisión y permitió que la consecuencia natural del rechazo se profundizara. Este principio sigue vigente. Cada vez que endurecemos nuestro corazón ante una exhortación divina, corremos el riesgo de que ese rechazo se vuelva permanente. La gracia de Dios es persistente, pero no forzada. Y lo que debería producir adoración, puede, si no estamos dispuestos, producir más resistencia. El martes vimos el inicio de las plagas. Sangre, ranas y piojos. Cada una dirigida a una deidad egipcia, cada una desafiando su pretendida autoridad. La transformación del Nilo en sangre fue una declaración directa contra Hapi, la fuente de vida de los egipcios. Las ranas, asociadas con la fertilidad, se convirtieron en una maldición, no en una bendición. Y los piojos, surgidos del polvo, mostraron que ni la tierra misma respondía ya a los dioses falsos. En todo esto, Dios no actuaba solo para castigar, sino para redimir. Las plagas eran juicios con propósito redentor. Una pedagogía divina que enseñaba a través del contraste entre la falsedad y la verdad. El miércoles profundizamos en el rechazo del faraón, quien ante las plagas del ganado y las úlceras comenzó a perder el apoyo de sus propios magos y sabios. Isis, Hathor, Sekhmet y otros tantos dioses de salud y fertilidad fueron humillados ante el Creador. La lección es clara. Solo el Dios del cielo tiene poder real sobre la vida, la salud y el juicio. Y sin embargo, el faraón persistía. El pecado, cuando se cultiva, embota los sentidos, nublando el juicio y alimentando una confianza destructiva en uno mismo. El jueves, la oscuridad cubrió Egipto. Ra, el dios Sol, el más venerado, fue reducido a la nada. La tiniebla era tan profunda que ni siquiera podían moverse. Y mientras tanto, en la tierra de Gosén, la luz brillaba. ¡Qué imagen tan poderosa! La misma plaga que revela juicio a unos, revela protección a otros. Y en medio de todo, el faraón ofrecía concesiones parciales, proponía negociaciones a Dios. Pero no hay negociación posible cuando se trata de obediencia plena. Moisés no aceptó nada menos que la liberación total del pueblo de Dios. La lección es firme. Dios no acepta medias entregas. El orgullo del faraón no solo lo destruyó a él, sino a todo su pueblo. Y así llegamos al viernes, a una visión panorámica de los eventos que nos invitan a reflexionar profundamente. La historia de las plagas no es solo historia antigua. Es una advertencia para el presente. Cuando resistimos la voz del Espíritu, cuando hacemos de nuestra voluntad una barrera, el peligro no es solo perder bendiciones. Es perder la capacidad misma de responder al llamado de Dios. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Esa sigue siendo la invitación divina. Que al estudiar estas lecciones no seamos como el faraón, sino como Moisés, que aunque temeroso al principio, eligió obedecer, y fue transformado en instrumento de salvación. Haz parte de nuestro estudio interactivo en Facebook, Instagram, Threads y Exo Twitter. Cada día, de domingo a viernes, publicamos preguntas a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Comparte tus comentarios y experiencias, y juntos profundicemos en nuestro aprendizaje.